La verdadera fuerza que mantiene vivo a un país es la logística que fluye por sus venas. Cuando ese flujo se detiene, incluso los mayores imperios se asfixian. Hoy, el sonido que se escucha dentro de las fronteras de la Federación Rusa no es el sonido de las armas. El sonido que se escucha es el grito silencioso pero ensordecedor de miles de camiones que no arrancan a pesar de girar la llave de contacto, de empresas que cierran sus persianas y de funcionarios a los que se les dice que no hay salario. Hoy en Milnocean seremos testigos del verdadero campo de batalla. Las autopistas, las estanterías de los supermercados y las bóvedas bancarias que se vacían. ¿Recordáis a principios de enero, cuando os mostramos aquellas aterradoras colas de camiones que se extendían 100 kilómetros cerca del lago Baikal a menos 20 grados? Claro, en aquel momento, la televisión estatal dijo que eran solo condiciones invernales excepcionales. El invierno pasará, las carreteras se abrirán. Todo volverá a la normalidad, dijeron. Pero hoy, en el último día de enero, vemos que la nieve nunca se derritió. Esos camiones nunca volvieron a moverse. Porque el problema no era la nieve que caía del cielo. El problema era que el motor del sistema se había quemado. El informe del Moscow Times, publicado el 28 de enero, nombró claramente el desastre. Los precios del transporte de mercancías se disparan tras el cierre masivo de empresas en Rusia. Este titular puede parecer una simple historia de inflación, pero cuando lees entre líneas, ves que la columna vertebral logística de Rusia se ha roto. Mirad los números y entended el horror. Solo en el último mes, miles de pequeñas y medianas empresas de transporte han cesado sus operaciones. ¿Por qué cerraron estas empresas? Porque ya no hay dinero para hacer funcionar esos camiones, ni conductores para manejarlos, ni piezas para reparar sus motores. El coste de los repuestos ha aumentado un 80% debido a las sanciones y el mercado negro. Las piezas de China están esperando en la frontera, en las puertas de Kazajistán. Incluso cambiar las pastillas de freno de un camión vale ahora una fortuna. Pero lo peor es el factor humano. No hay conductores. Los hombres rusos están muriendo en el frente, quedando mutilados, o esquivando el reclutamiento y escondiéndose. Conducir un camión requiere experiencia, pero Rusia envió a sus conductores experimentados al frente para manejar tanques, y la mayoría no regresó. ¿Qué están haciendo las empresas que quedan? Están subiendo los precios desesperadamente para sobrevivir. A fecha de enero, los costes de transporte se han disparado entre un 30 y un 40%. ¿Sabéis lo que eso significa? Significa que el precio de la leche en el supermercado, de los medicamentos en la farmacia, de las materias primas en la fábrica, todo aumenta antes incluso de llegar a las estanterías o de ser producido. Cuando la logística se detiene, la economía no solo se ralentiza, se gangrena. Y ahora mismo, las autopistas de Rusia se han convertido en un cementerio de metal de empresas en bancarrota. La crisis logística no ha golpeado solo a la economía doméstica de Rusia, sino también a su comercio exterior. Un informe de Woods Central, con sede en Australia, explica cómo esta crisis ha afectado incluso al mercado global de la madera. Los camiones que extraerían esa madera de los vastos bosques de Rusia y la transportarían al puerto no están funcionando. Los pueblos forestales están quebrando. Esto no es solo un problema ruso, es una reacción en cadena. Los camiones varados en Tartaristán no están esperando solo por la nieve. La mayoría se han quedado sin combustible y sus empresas no tienen fondos para enviarles dinero. Los conductores están abandonando sus vehículos y haciendo auto-stop para volver a casa. Camiones que valen millones se dejan pudrir al borde de la carretera. Hay caos, no solo dentro, sino también fuera. Se han formado colas de 2.500 camiones en el
paso fronterizo del Ars Superior. Los camioneros armenios están en revuelta. No pueden transportar mercancías debido a restricciones nacionalistas y obstáculos burocráticos impuestos por Rusia. Rusia está incluso saboteando el comercio con países que llama amigos. ¿Recordáis aquellas imágenes de Yakutsk? El 3 de enero, en la ciudad más fría del mundo, la gente fue al mercado con dinero en la mano, pero no pudo encontrar el alimento más básico, el pan. Ese día, los funcionarios dijeron que era congestión por las vacaciones. Dijeron que era una interrupción logística. Pero hoy es 31 de enero y el Moscow Times nos golpea con la verdad. El titular es claro. Las cadenas minoristas reducen la gama de productos, mientras los rusos luchan con problemas de dinero. Este es lenguaje diplomático y educado. El nombre callejero para esto es: os habéis empobrecido y no podemos encontrar productos que venderos. Tenéis que comer los productos podridos que nos quedan. Donde antes había 10 tipos de queso y 5 tipos de pasta en las estanterías, ahora solo hay una marca, aprobada por el Estado, de contenido desconocido, la más barata y de peor calidad. En Occidente llaman a esto reduflación, pero en Rusia se llama sovietización. Las estanterías grises, de elección limitada y plagadas de escasez de la era soviética, han vuelto después de 35 años. Aunque tengas dinero, ya no puedes acceder a comida de calidad. ¿Por qué? ¿Solo porque los camiones no están funcionando? No. El problema empieza en los campos, porque ya no queda nadie para trabajar en los campos. El primer ministro Mishustin apareció ante las cámaras e hizo una terrible confesión. Hay una escasez de más de 130.000 trabajadores en el sector agrícola. Esto significa la desaparición de la fuerza de trabajo agrícola de Rusia. La mano de obra para conducir los tractores, sembrar las semillas y cosechar los cultivos ha desaparecido. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, ¿quién recogerá ese trigo? ¿Quién llenará los sacos con esas patatas? La respuesta es nadie. Los hombres están cavando trincheras en el frente o perdiendo sus vidas en ataques. Las mujeres luchan por sobrevivir en las ciudades. Los campos están vacíos. Sin trabajadores, no hay cosecha. Sin cosecha, no hay comida. Sin comida, solo vacío en los mercados. Rusia se desliza rápidamente hacia un punto en el que no puede alimentar a su propia población. Esto no es una crisis alimentaria. Esto es el Estado perdiendo su función básica, es decir, su capacidad de alimentar a sus ciudadanos. Sin embargo, las dificultades para el pueblo ruso no terminan aquí. Vivir en uno de los mayores gigantes energéticos del mundo y no poder encontrar gasolina para tu coche. Esta es la mayor ironía y la mayor tragedia de la Rusia de Putin. En la región de Krasnodar, la parte más meridional y calurosa del país, la gente busca combustible en bidones. Los cortes de luz significan que las bombas no funcionan. No hay diésel para hacer funcionar los generadores. Entre el 26 y el 30 de enero, los precios mayoristas de la gasolina se dispararon repentinamente en el mercado de valores ruso. En otras palabras, el Kremlin está tratando de vender cada gota de combustible que tiene al extranjero para ganar divisas, para financiar la guerra y pagar los misiles que dispara contra Ucrania. Sus propios ciudadanos, sus propios camioneros, están varados en la carretera. No les importa. Vender primero, conseguir el dinero, invertir en misiles. La gente simplemente mira estas imágenes. Los residentes del complejo residencial de Field of Lug limpiaron la zona ellos mismos hasta bien entrada la noche y alquilaron un tractor a su costa para retirar la nieve. Los residentes se quejaron de que la empresa de gestión del lugar no limpió los patios durante la nevada. Cuando los rusos no están quitando nieve, están esperando en cola para el metro durante horas. En Kazán, el autobús número 31 quedó atascado en un montón de nieve en la calle Sorg.
Los pasajeros se encontraron con nieve hasta las rodillas al bajar del autobús. Aquí también vemos la insuficiencia de los servicios municipales. Presenciamos el lado tragicómico de la situación. En este video, las imágenes son de la capital, Moscú. Un grupo de funcionarios está ocupado tomando fotos en lugar de retirar la nieve. Supongo que las fotos son más importantes que el servicio. Esta situación crea un círculo vicioso mortal que alimenta la crisis logística. Los camioneros ya están al borde de la bancarrota. Cuando suben los precios de la gasolina, se vuelve no rentable girar la llave. El conductor no sale a la carretera. Las mercancías no se transportan. Las estanterías quedan vacías. Y las refinerías, esas instalaciones atacadas por los drones ucranianos, no pueden operar a plena capacidad. El mantenimiento no se puede hacer porque la tecnología occidental está prohibida. La infraestructura energética de Rusia está fallando como un corazón viejo, descuidado y cansado. Pero hay noticias aún más aterradoras que los camiones que se detienen y las estanterías que se vacían. Esta noticia podría ser el clavo en el ataúd del Estado ruso. Uno de los mayores bancos estatales de Rusia publicó discretamente un informe el 29 de enero que escapó a los censores. La conclusión del informe se puede resumir en una frase: el Fondo de Riqueza Nacional se agotará completamente en un año. ¿Qué es el Fondo de Riqueza Nacional? Es el Fondo de Emergencia de Rusia. Es la enorme hucha que Putin ha estado llenando durante años con los ingresos del petróleo, destinada a mantener el país a flote en tiempos de crisis o guerra. Esa hucha se está agotando. Están rascando el fondo. Solo queda un año de vida. ¿Qué significa esto? Para 2027, Rusia no tendrá un solo céntimo para pagar pensiones, salarios de funcionarios o cubrir los costes de la guerra. El Estado se quedará sin nada. El Banco Central está en pánico. Con la decisión fechada el 30 de enero, han dificultado aún más que los bancos den préstamos a empresas endeudadas. Es decir, están diciendo que el dinero se ha acabado. Cerrad los grifos. No prestéis a nadie. Las empresas de logística y las empresas agrícolas, que ya están quebrando, ahora no podrán encontrar crédito. Esto convertirá la ola de bancarrotas en un tsunami. Entonces, ¿qué pasa cuando se acaba el dinero? ¿Qué hará la gente? Mirad a Siberia. Allí veréis el futuro. Según noticias del 30 de enero, los trabajadores del sector público en 4 regiones de Siberia, es decir, profesores, médicos y trabajadores municipales, han empezado a quedarse sin cobrar. Dijeron que era un fallo técnico. Dijeron que era un error del sistema. Pero esto se llama bancarrota. Moscú no puede enviar dinero a las regiones circundantes porque no hay dinero. Estas crisis salariales son la mecha de una explosión social. Mientras las luces están encendidas en Moscú, la gente en Siberia se queda en el frío y sin dinero. Esta injusticia es la verdadera fuerza que desgarrará la Federación Rusa. Ahora, miremos a la parte que más sufre, la más solitaria de este gran panorama: Kaliningrado, el puesto avanzado de Rusia en el corazón de Europa. En nuestro informe anterior, os contamos cómo aquellos soldados discapacitados se arrastraban hacia su muerte. Ese vídeo resumía el estado de ánimo en Kaliningrado. Pero hoy, a fecha de 31 de enero de 2026, la situación se ha convertido en una tragedia. Según informes de inteligencia del Odessa Journal y Medusa, Kaliningrado entró en 2026 no con un declive económico, sino con un colapso total. Esto ya no es una ciudad, sino una celda de cuarentena. Los trenes en la frontera lituana se han detenido. Los camiones en la frontera polaca no pueden pasar. La ciudad depende ahora únicamente de los barcos que llegan por mar, pero los barcos de Rusia son insuficientes. Los
Contenedores permanecen inactivos en los puertos durante semanas. Comprar un frigorífico en Kaliningrado cuesta el doble que en el territorio continental. La construcción se ha detenido por falta de cemento. Las fábricas de muebles han cerrado por escasez de madera. Enormes fábricas como Avtotor se han convertido en instalaciones fantasma. La gente es como náufragos varados en una isla. La Gran Rusia no les está rescatando. La Gran Rusia les mantiene como rehenes en medio de la OTAN. Incluso la red eléctrica de Kaliningrado está amenazada. A medida que los estados bálticos se desconectan de la red rusa, Kaliningrado se ha convertido en una isla energética. Al menor fallo, la ciudad quedará sumida en la oscuridad. Más de 100.000 jóvenes con estudios han abandonado la ciudad. Los que quedan son los ancianos y los pobres, pagando el precio de las ambiciones imperiales de Putin. Kaliningrado es una vista previa del futuro de Rusia, aislada, empobrecida, cortada logísticamente y valorada solo como base militar. Es una ruina. Este es el futuro que Moscú planea para toda Rusia. Rusia se presenta al mundo como una máquina de guerra. Misiles relucientes, tanques masivos, ejércitos aterradores. Pero cuando abres el capó de esa máquina, lo que ves no es aterrador, sino lamentable. Engranajes oxidados, correas rotas y un depósito de combustible vacío. Los camiones no funcionan, el pan no llega, no hay gasolina, no hay salarios. Y la última reserva del país, el fondo de riqueza, se evaporará en un año. Vladimir Putin sacrificó el funcionamiento de Rusia para ganar unos pocos kilómetros cuadrados de tierra en Ucrania. Cuando un país se detiene, no es solo la economía lo que colapsa. La autoridad colapsa. La confianza colapsa. La esencia misma de la estatalidad colapsa. 2026 pasará a la historia como el año en que los motores de Rusia se detuvieron. ¿Cuánto tiempo más creéis que el pueblo ruso aguantará frigoríficos vacíos y salarios sin pagar? ¿Vencerá el hambre al miedo o suprimirá el miedo al hambre? Veremos la respuesta juntos. Permaneced más allá de la censura, en busca de la verdad. Suscribíos a Me despido.